Buenas chavales, hoy os voy a comentar un poquillo de cómo es mi mundo. Bueno, mi mundo respecto a todo el asunto de que soy escritor y demás y cómo llevo todo eso puesto que en cierto modo es diferente para cada uno. Yo os voy a contar cómo es para mí. Vale, para poneros un poco en situación de cómo es la cosa, existen, por así decirlo, dos tipos de escritores. Están los escritores, conocidos como escritores de mapa, que lo tienen todo planeado. Tienen todo apuntado, tienen incluso diferentes bocetos, diferentes historias a medio hacer o entrehacer y que después con lo que al juntarlo hacen la historia completa. O sea, tienen mucho para hacer una historia que ya tienen ya en mente y prácticamente lo tienen todo pensado. Así que solo tienen que darle forma a todo eso o arreglarlo. Y después están los escritores conocidos como escritores de brújula, que básicamente no tienen planeado nada. O sea, lo único que tienen es una idea de una historia que quieren hacer. Y si acaso algunos puntos que van a salir en la historia. Por lo que tienen esos puntos y solo tienen que escribir lo que hay entre medio de esos puntos y lo que los hace y lo que hace de unión entre esos puntos. Yo soy un escritor de brújula, puesto que solo tengo al principio la idea de la historia que voy a escribir. Y a lo mejor tengo algunos puntos que creo que van a salir en la historia. El resto todo va surgiendo sobre la marcha. La cuestión es que aparte de que yo ser un escritor de brújula, eh, también escribo mis historias utilizando una técnica o un sistema que algunos escritores usan. Dicen que no es muy eso usarlo, pero yo la uso y de hecho me gusta usarlo y es divertido usarlo. Que es lo de el sistema o la técnica de personalidad múltiple. Cuando estoy escribiendo, por decirlo de algún modo, tomo el papel o me dejo poseer por la personalidad del personaje que en ese momento está hablando. Lo que lleva a diferentes situaciones que, visto, visto así, hacen que me vea involucrado. El hecho de dejarle las riendas de la historia, lo que está ocurriendo a cada una de las personalidades, esto genera de que ni siquiera yo sepa lo que va a ir sucediendo. O sea, como he dicho, se va desenvolviendo todo a medida que voy interpretando cada uno de los papeles. Y como las personalidades suelen ser muy diferentes una de otra, pues dependiendo de lo que cada uno haga, pues van sucediendo diferentes cosas. Como dije en un principio, a veces tengo escenas o momentos en los que supuestamente van a suceder en la historia. Pero como mientras las voy escribiendo son los personajes los que van, entre comillas, decidiendo lo que va a suceder, pues a veces no llegan a suceder esos eventos que yo tenía planeados. O no llegan a suceder exactamente igual. De hecho, es una de las cosas que suele suceder cuando aparece algún personaje nuevo, que muchas veces ni siquiera tenía planeado que apareciera, y aparece, y al relacionarse con los otros personajes o al meterse en lo que está sucediendo, pues da lugar a ciertas situaciones. Esto también está provocado por la inclinación del personaje, la inclinación sexual del personaje o la personalidad del personaje. Esto influye mucho en lo que está sucediendo en las historias. Es más, os puedo decir una cosa. Cuando aparece algún personaje en la historia, sobre todo los que no tengo planeados, yo no sé en un principio qué inclinación sexual va a tener o cómo va a ser realmente su personalidad. O sea, voy viéndolo a medida que va revelando cómo es o se da a conocer. De hecho, muchos de los personajes principales de Sangre de Dragón, yo pensaba al principio que iban a ser heterosexuales y sin embargo a lo largo de la historia
me ha pasado de darme cuenta de que no era así. O sea, hay muchos que son heterosexuales, los hay bisexuales, los hay homosexuales, los hay de todo tipo. Y ya digo que no los tenía planeados desde el principio. Simplemente han ido pasando así y ha surgido el asunto de revelarse lo que cada uno son. Esto, como no, a la hora de interpretar los papeles o a la hora de dejarme influenciar por cada una de estas personalidades, pues ha originado que muchas veces, pues, ¿qué quieres que os diga? O sea, me vea afectado por lo que está sucediendo. Sobre todo a la hora de interpretar o escribir las escenas de cama o escenas subidas de tono. Pues no os puedo negar de que en más de una ocasión, bueno, hubiera sido un poco incómodo levantarme de la silla con gente alrededor, puesto que se me hubiera notado enseguida cómo estaba por ahí abajo. Pero bueno, al margen de eso, hay otra cuestión que debo comentar respecto al asunto este de utilizar diferentes personalidades o lo que yo llamo que es eso, porque no sé exactamente cómo es. Y es que cuando estoy escribiendo es como si estuviera viendo una película o un anime o mismamente estuviera viendo la escena ante mí o escuchándola y yo simplemente me tuviera que limitar a escribir lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo. Esto tiene un problema y es que muchas veces todo sucede mucho más rápido de lo que soy capaz de escribir. Así que muchas veces tengo que leer lo que he escrito, dándome cuenta a veces de que no está completo todo lo que tenía que haber escrito o incluso que faltan palabras o frases enteras. ¿Por qué? Por eso, porque todo sucede mucho más rápido de lo que soy capaz de escribir. Y como estoy más atento a lo que está sucediendo que a lo que estoy escribiendo, pues origina esos problemas de los que tengo que estar al tanto para no dejar huecos en medio del texto. Esto también provoca muchas veces de que literalmente no sepa lo que estoy escribiendo. Vamos a ver, me explico. En muchas ocasiones, después de terminar un texto o un capítulo o alguna cosa, me lo tengo que leer. Eso no tengas ninguna duda que me los tengo que leer. Y muchas veces, cuando me las estoy leyendo, claramente recuerdo que sí, eso sucedía así o sucedía más o menos así. Pero hay otras ocasiones en las que me pongo a leer lo que he escrito y no recuerdo nada de eso. O sea, de hecho, me pasa muchas veces cuando cojo textos que tienen ya algún tiempo o escenas que ya tienen algún tiempo, aunque sean unos pocos días, y me pongo a leerlos y de verdad os digo, me pregunto, ¿cuándo cojones he escrito esto? ¿O cuándo sucedió esto que no me acuerdo? O sea, cosas así. Además de esto, eh, como esto que estoy viendo o estoy oyendo de estos personajes o de estos mundos en los que escribo, suceden a mi alrededor o ante mí, esto es algo que sucede no solo cuando estoy escribiendo, sino también en mi día a día o en momentos cotidianos del día a día. De hecho, estoy a lo mejor caminando por la calle o en el trabajo o en el coche y por decirlo de algún modo es como si se superpusieran una realidad sobre la otra, en la que veo la realidad palpable, esta, y la realidad de mis historias, una sobre la otra. Por lo que puede darse la situación en la que las dos se entremezclen y veo personajes de mis historias o situaciones de mis personajes de mis historias sucediendo a mi alrededor mientras estoy haciendo otras cosas. De hecho, algunas personas que han estado conmigo o a mí cerca de mí, a lo mejor que me conocen, pueden decir de que de vez en cuando me han visto que estoy como ensimismado en mis pensamientos o atentos a cosas que supuestamente no hay nada ahí.
Y momentos en los que a lo mejor me río o reacciono de alguna forma que en teoría no debería reaccionar puesto que no está sucediendo nada. Pero es debido a esas cosas que estoy viendo o esas cosas que están sucediendo al margen de los demás y que solo estoy viendo yo. Algunos lo pueden tomar como locura o exceso de imaginación o imaginación muy vívida o vete tú a saber. Pero como se suele decir, la genialidad de la locura está separada por una línea muy, muy delgada. Pero bueno, a mí no me importa tener todas estas cosillas, además que, como ya he dicho, es muy divertido el estar viendo todo esto y quizás lo más complicado es tener que admitir que muchas veces no soy capaz de expresar en letras o en palabras todo eso que estoy viendo, todo eso que estoy escuchando. O sea, lo he intentado muchas veces y no soy capaz. O sea, me faltan palabras, me falta vocabulario, me faltan de muchas cosas. Es más, mi mujer me lo ha dicho muchas veces de que le gustaría de que yo fuera un poco más como algunos de mis personajes. Como, no sé, como por ejemplo mi alter ego, como que fuera un poco como mi alter ego, o como algunos de los chicos que salen en mis historias. Pues en mis historias esos personajes, esos chicos son mucho más cariñosos, son mucho más expresivos, más habladores, más atentos, son mucho más de lo que yo normalmente soy. Y quizás el problema es ese, que son personajes, son entes, son criaturas, o sea, que tienen su propia personalidad, que no son la mía. Así que lógicamente es normal pensar de que no somos iguales, así que es muy difícil, o sea, yo soy yo, ellos son ellos, y es un poco complicado intentar ser quien no soy, aunque a veces lo intente. Es cierto de que a veces pues me dejo un poco influenciar o engatusar por alguno de estos personajes para adaptarme a una situación en la que esté, puesto que por mí mismo pues no suelo ser capaz. Y quizás ellos me hacen la situación más fácil. Pero bueno, son cosas que pasan en mi día a día y es divertido, pero es complicado, pero es así. Así que nada, recordad, sed buenos, porque si no sois buenos, me vais a obligaros a haceros un Oh my god, Mousindeiro. Y antes de que os soltéis el nani, os voy a arrancar la cara de una mordida. Pero de buen rollito. Así que nada. Chao y hasta otra.